Piensa por un momento, ¿qué necesitas para sentirte realmente en paz, con una sensación de calma y control? ¿Qué necesitas? A veces está claro que necesitas buscar el lugar idóneo. No sirve cualquier sitio. Tiene que cumplir ciertas condiciones. Que tengas contacto con la naturaleza, que haya silencio o sonidos agradables, con una temperatura adecuada y que te inspire tranquilidad. Podría ser una playa, un bosque, un jardín o estar tú muy tranquilo en un cuarto escuchando o viendo un vídeo de YouTube con la naturaleza y los sonidos. Sin las condiciones externas adecuadas, la relajación es muy difícil de conseguir. Y otras veces podemos darnos cuenta de que eso es un error de la mente. Es el gran error en el que muchas personas caen sin darse cuenta. Es una creencia que las mantiene estresadas, atrapadas y sin sensación de control, acumulando tensiones en su día a día y soñando con los días libres, con el fin de semana y con las vacaciones, como si solo pudieran encontrar la paz en esos periodos de descanso, lejos de la ciudad, los atascos y las rutinas. Siempre me ha fascinado cómo algunas personas consiguen mantener la calma y el control en situaciones de estrés. Y cuando estudié a fondo sus procesos y sus estructuras mentales, comprobé que usaban 3 elementos clave a su favor y que cualquier humano puede usar. El primero es el foco mental. Las personas que sienten calma y control saben que los pensamientos crean las sensaciones. Si estás pensando en el futuro o en el pasado sin darte cuenta, puedes terminar con demasiada ansiedad. El único lugar para sentirse realmente en paz es aquí y ahora. Y aunque a veces podemos tener tensión física, puede haber un relax de fondo que nos hace estar en paz, para no paralizarnos y seguir con lo que tenemos que hacer. Vuelve aquí y ahora, sintiendo tu cuerpo, escuchando lo que escuchas, contemplando lo que ves e incluso oliendo o saboreando alguna sensación. El segundo elemento es la respiración. Cuando piensas en el futuro demasiado tiempo, tu respiración es acelerada. Cuando piensas en el pasado demasiado tiempo, tu respiración es muy lenta. Las dos están desequilibradas. Cuando estás en presente, tu respirar está más estable, más equilibrado y alineado con la situación. La respiración es capaz de calmar al cuerpo, activando así tus recursos mentales. Cuerpo y mente son partes del mismo sistema. Ahora inspira profundo y deja que el aire salga solo. El tercer elemento, que es súper poderoso porque nos puede tanto liberar como atrapar, es el diálogo interno. Lo que te dices por dentro, esa voz interna, esa voz interior. Y eso es algo sobre lo que sí tienes control. No es lo mismo decirte: Dios, no puedo más, vaya atasco, voy a llegar tarde, ay, que vaya más rápido, no puedo más, con un tono de enfado y agresividad. Pruébalo ahora y háblate así. Dios, no puedo más, venga, gritándote a través de tu diálogo interno. En cambio, si te dices en esa misma situación: bueno,
esto es lo que hay, no puedo controlar el tráfico. Estoy aquí, tranquila, esperando a que se resuelva la situación. Con un tono calmado y realista. Puede que el cambio que notes sea muy sutil o muy evidente. El caso es que tu experiencia cambia. Usa tu diálogo interno probando diferentes frases y tonos de voz. No hay una forma perfecta de hacerlo. Encuentra la forma que a ti te funcione, porque cada uno de nosotros somos único. Y eso es bueno. Así que ve probando tonos para mejorar tu diálogo interno. Y tampoco se trata con todo esto de hacernos pasivos, evidentemente, sino de saber que podemos controlar y que podemos no controlar algunas situaciones. Saber qué hacer en cada caso. Lo que no puedo controlar, lo acepto y lo dejo estar hasta que se marche. Porque todo viene y se va. Si quieres conocer las estrategias, técnicas y consejos más efectivos para vivir con más calma, control y confianza, visítame en rociolacasa.com.